Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia, aunque este podcast podría ir perfectamente en un jueves, porque yo los jueves antiguamente cuando empecé el podcast hablaba mucho de museos, pero como va a ser un museo relacionado con la historia y es un tema también relacionado con la historia, pues va a ir en un lunes. Y voy a hablar de una polémica, y más que la polémica, yo como aprovecho muchas veces. A lo mejor esto de la polémica ya pasan 5 años, porque esto es la magia del podcast y que lo escuchas cuando tú quieres. Pero voy a hablar de una polémica que ha habido a raíz de unos acontecimientos en un museo, iba a decir de Madrid, pero es un museo nacional, Museo Arqueológico Nacional, y era retirada de la momia Guanche. La conocía como momia Guanche. Para empezar, y un poquito haciendo aquí un poquito de laberinto de Minotauro VK, yo esta momia siempre la he tenido muchísimo cariño, desde que la conocí, las primeras veces que fui al Museo Arqueológico con mi abuela y demás, y luego cuando fue la reapertura en 2014, pues la verdad que como estaba puesta, a ver, te choca un poquito esta momia Guanche, que es originaria de Tenerife, porque entras en la primera planta y nada más entrar pues está la zona de los íberos, zona de fenicios y todo esto, pueblos como celtíberos, también cosas de Ibiza, Menorca y demás, y luego está la zona de Canarias, que es que yo lo que veo un poco es que hay muy poquito de sobre Canarias, o sea, Canarias con todo lo que tiene de cultura, de historia, que yo he ido a museos arqueológicos en Canarias y a yacimientos y tal, tiene muchísimo que aportar. ¿Y por qué? Ponen 6 cosas, o sea, casi una cosa por una vasija, un adorno, una cosa por isla. Entonces me parece una tomada de pelo que las Islas Canarias en todo el Museo Arqueológico Nacional tengan 8 cosas, y bueno, una de las cosas que tenían ya las han quitado. Entonces, que si me dices, porque sé que lo tiene, sé que el Museo Arqueológico Nacional de Canarias tiene más piezas. Y ahora hablaremos del tema de la momia, pero si quitas esa momia de Guanche que la han quitado, pues si la quitas, pon otras piezas, pon cerámica, pon un montón de utensilios, pon un montón de cosas, pero el poco que se tiene en cuenta la historia de Canarias en la historia de España, que prácticamente, por ejemplo, cuando se da la historia de España, Canarias no es ni una frase ni un párrafo prácticamente, te dicen cuando se descubrió y poco más, no te dicen los que vivieron antes de que se descubriera Canarias. Bueno, y es que el descubrimiento de Canarias, yo en historia, cuando daba historia en la ESO, es que no lo daban prácticamente, se daba por sentado que Canarias ya estaba ahí, que ya era parte de España, pero del Reino de Castilla en este caso, pero es que no se daba esos orígenes, esa historia, y claro, esto pasa muchas veces, y me voy a meter un pelín, pero un poco en política. Claro, cuando hay muchas eso y la gente se siente ninguneada, a veces es por actitudes como esta, porque hay con ciertos pueblos, ciertas ciudades, ciertos sitios que no se tienen en cuenta su historia, y un museo arqueológico nacional es un museo arqueológico nacional, no un museo arqueológico de Madrid, que a veces la gente a veces se queja de que muchas piezas deberían estar en museos provinciales, pero yo creo que a veces también pasa al revés, que hay piezas que están en museos arqueológicos de Canarias, pero que no hay nada, pero porque el museo arqueológico, yo sé que las tienen almacenes guardando polvo, y no eso. Entonces Canarias, sus legados de los guanches, incluso posterior, que tiene un montón de piezas, no entiendo por qué no tiene una sala más amplia, porque igual que hay de civilizaciones que estuvieron en las Islas de Baleares, en Menorca, en Ibiza, en Palma de Mallorca y en todas estas islas, pues ¿por qué no hay? Es que yo no entiendo que haya 8 piezas y que no se hayan planteado ampliar la sala, ponerlo en otro sitio que puedan poner más piezas, porque piezas hay, y Canarias es que se merece mucho más. Entonces, claro, cuando lo más destacado que había, y voy ahora a eso, era la momia Guanche, y te la quitas, pues claro, te quedas con un vacío que has generado tú, ese vacío de poner muy pocas piezas, y que la principal pieza era esta momia. Cuando la quitas por criterios ideológicos, aquí creo, a ver, también hay criterios de los propios del museo, pero casi todos, yo aquí he leído estudios, he leído opiniones de gente que ha trabajado con la momia y todo, y el estado de conservación de la momia era bueno, o sea que
ahora nos meteremos en otras cuestiones, pero el estado de conservación de esta momia guanche era buena, porque ha hablado una de las personas que estaba a cargo de esta momia un montón de años, que hizo el cambio, porque cuando se hizo la restauración del museo de la parte antigua a la nueva, esa reapertura de 2014, se hizo una sala en exclusiva, y como os diga lo que cueste una sala en exclusiva, no es una sala inmensa, es una sala con una cristalería de poco más, que cuesta unos 110.000 euros la creación de esa sala, que ahora es una sala que esa vitrina con esos cristales que ahora no tiene absolutamente nada, que es lo que digo yo. Vale que la momia la quieras quitar, pero pon otras piezas, no sé, es que no veo mucho sentido a este ninguneo que se hace muchas veces desde las instituciones a Canarias y en este caso a su historia y a su cultura y su arqueología. Yo creo que se pueden poner otras piezas, poner escrita la historia de Canarias, que hay un vídeo introductivo y cosas así, pero se puede poner algo que te introduzca toda la historia de Canarias, se puede hacer tantas cosas. Pero en vez de eso, quitamos la pieza, lo dejamos en negro, ponemos un cartel de disculpen las molestias trabajando en esto y ya está, y creemos que lo hemos solucionado todo. Y claro, normal que luego los canarios digan que muchas de estas piezas, que muchas de las piezas que tiene el Museo Arqueológico Nacional, por favor que las devuelvan y para exponerlas allí, porque es que si tú no las expones, que ya os digo que tienen en los almacenes, que esto es de dominio público, se puede ver hay en archivos, en BOE, en cosas, se puede ver el inventario de cosas que tiene el Museo Arqueológico Nacional, y tiene muchas piezas de Canarias, o sea y tiene muchas en almacenes, o sea, piezas incluso dólmenes antiguos de época de estos, bueno, mal digo muchas veces guanches, porque la gente se refiere a guanches, pero los guanches son solo los que vivían en la isla de Tenerife, y no todos, porque había en la isla de Tenerife tribus que no eran guanches, pero eso, como se suele decir, es otro tema, pero de todas estas civilizaciones había mucho material, muchas cosas, entonces es esto que me llena un poco de ira y de decir, pero ¿por qué se hacen estas cosas? ¿Por qué no se piensa un poquito más? Y otra de las cosas es que, claro, esta momia que estaba bastante bien conservada, a ver, aquí también voy a decir argumentos a favor y en contra y como todo. A ver, la momia, es de decir que daba un poco de repelús porque estaba bastante bien conservada, pero era como ver una persona ahí bastante bien. Aquí el debate ideológico también, y el debate ideológico, arqueológico, de todo tipo, creo que es sano el debate. También te digo, hacer el debate de puertas para adentro, quitar la momia sin avisar y así, yo creo que a veces, y más desde administraciones públicas y más de la cultura, y muchas veces es maltratada, pues debería ser más transparente y esas cosas hacerlas de forma más transparente, no de puertas para hacer, que prácticamente muchos nos enteramos cuando al día siguiente ya estaba la momia que le habían quitado, que tal, ya no estaba, y ya nos enteramos de esa forma de que ya no la iban a poner más esta momia guanche. Pero todo esto ha surgido porque se habla de que piezas, sobre todo restos humanos, sobre todo los que están muy bien conservados, que es poco ético tenerlos en los museos. Que aquí hay un debate bastante crudo, porque claro, si nos ponemos así, es que claro, yo en la parte de prehistoria, hay quien me dice, bueno, prehistoria no es lo mismo, pero ¿por qué no hay que tener el mismo respeto a una gente que vivió hace 10.000 años a unos que vivieron 500 o 600? ¿Por qué no hay que tener el mismo respeto a unos a otros? Porque ahí también hay huesos, hay partes, hay demás, y bueno, en la parte romana también hay tumbas, o bueno, en la parte del mismo Museo Arqueológico Nacional hay restos humanos. A ver, estos no se suelen ver porque están que no se ven porque están en sarcófagos y tal, pero a veces se ve la parte esta, se abre el sarcófago y se ve el saquito de las tumbas de los egipcios, que hay una colección, que esto mucha gente no lo sabe. El Museo Arqueológico Nacional tiene una colección de tumbas egipcias y de arte egipcio bastante buena, bastante amplia, y de las mejores de Europa, diría yo, en museos arqueológicos europeos. Es que yo, cuando la primera vez que lo vi, me asombré bastante de esta calidad y de todo lo que tiene el Museo Arqueológico Nacional en tema egipcio. Entonces, el quitar esta pieza porque se supone que no es ético en el estado que está, que está muy bien conservado, entonces ver a una persona así en un museo, que el contexto dice mucha gente y tal, esta gente me hace mucha gracia porque hay mucha gente que se queja de esto, pero no se queja cuando se cae una iglesia románica o cuando tal, o sea, es como todo, es como por ejemplo cuando la gente, en los miércoles que yo lo comento, el tema de discapacidad, los consejeros de algunas comunidades autónomas que la ofende y se llama disminuido en una ley, pero esa ley que es del año
80 y que no dice las condiciones óptimas de personas con discapacidad, no cambia como se les llama, pues aquí nos pasa igual. Nos ofende, ay, es que, mira, es que esto éticamente no es correcto que se vea, pero luego hay muchos museos y muchos sitios, y en muchos sitios de patrimonio histórico que se cae a pedazos, y eso nos la trae pairo, y luego el debate ético, yo con todo el respeto, pero yo creo que el ministro de Cultura tendría que estar más atento a que todo nuestro patrimonio histórico, en todos nuestros museos y todo esto esté bien conservado, a que no haya casos de asentar. Y una cosa que estaba bien conservada en su vitrina y tal, ese debate tendría que haber sido público, no que se ha hecho con un comité cerrado de puertas para adentro, con una ahí de manera clandestina prácticamente, con nuestra unidad de la poesía, y nos hemos entrado, y claro, esto es público y es de todo, debería ser debates y tal, y cosas abiertas. Cuando se dice a veces que nuestra democracia es abierta y que debe ser a veces debate abierto al público, cuando se hacen estas cosas y estas decisiones de manera unilateral, pues a mí me choca bastante. Entonces, yo lo que veo que la momia esta, al final lo que va a pasar, y es lo que se está comentando muchas veces los restauradores que han trabajado con ella, que va a acabar en un almacén, va a acabar en unas condiciones mucho peor de las que estaba, y yo lo que diría que se puede hacer perfectamente si la vitrina es buena para la conservación, y no quieres que la gente lo vea porque éticamente no te parece mal, se puede hacer perfectamente, dejarla en la misma vitrina, tapada la vitrina, pero dejar la pieza con toda la conservación y bueno, bien, pero no dejarla en un almacén que muchas veces en los almacenes están las cosas ahí acumuladas. Lo han dicho, no lo digo de aquí de tal soltando barbaridades, que la propia persona que cuidaba y que era responsable de restauración de esta momia y tal, lo ha dicho. O sea que no, pero resulta que un ministro o un funcionario desde su sillón sabe más de la arqueología y de la conservación de esa pieza que una persona que está trabajando 15 años con esa pieza. O sea, a veces pero esto pasa en todo en la vida, a veces los políticos y otras personas toman decisiones en teoría éticas y no tienen en la conservación de la pieza y otros factores. Yo, por ejemplo, gracias a esa pieza, y lo digo desde aquí, he investigado sobre las momias guanches, sobre toda la cultura de los guanches, de las distintas islas, porque me transmitió eso de, a ver, esta momia de dónde había salido, por qué estaba momificada. Es que en otras culturas también hay momificación, aparte de la egipcia y en otras. Y esa cultura de la momificación en Canarias, en las distintas islas. Y yo, gracias a eso, entonces a lo mejor el error es hacer unos paneles informativos mejores, informar mejor a la gente, pero la censura, la no mostrar las cosas, esconder nuestro patrimonio, que parece que nos da vergüenza nuestro patrimonio histórico, pues yo creo que eso no es la solución. Y si lo haces con todas las piezas que son parecidas, lo hacen, pero de todos los museos solo lo han hecho con esta pieza. Entonces es como coger cabeza de turco y ocultarlo. Y también ahora están diciendo que a lo mejor va al Museo Arqueológico Canario y los ponen allí, al de Tenerife. No tengo nada en contra, me parecía bastante bien, y está en unas buenas condiciones, me parecía bien. Pero entonces la excusa que nos han puesto de que es porque en tema de que éticamente, de que tal, queda mal que la gente que visita el museo vea unos restos humanos de una persona, que estamos violando su intimidad y tal, me hace mucha gracia, porque anda que no hay en el Museo Arqueológico y en otros restos de yacimientos que se cogen, se ponen en un laboratorio y se investigan y no se tiene en cuenta su privacidad. Eso daría para un debate bastante intenso, porque eso yo lo he pensado muchas veces, digo, se puede tener los huesos, investigar el yacimiento y luego dejarlo donde estaban, o tener controlado que hay un yacimiento ahí, que tal, pero si sabe que es una necrópolis y no te va a aportar prácticamente nada, o coger prácticamente una muestra y ya está, el resto dejarlos ahí descansar en esos huesos y que estén ahí donde ellos decidieron estar. Pero nosotros muchas veces no somos nadie para coger y unos huesos, sí, la ciencia, la arqueología, pero es que a veces se coge y hay tumbas que se cogen esos huesos, se investigan y tal, y bueno, luego ni se investigan, hay muchos huesos que se cogen, se sacan, y decidieron ellos en la prehistoria o en la edad antigua, cuando quisieron tener esos huesos ahí y estar para siempre. ¿Somos nosotros superiores a esa gente que decidió estar ahí y, ay, mira, qué paletos estos que decidieron dejar los huesos ahí? No.
Es lo que ellos decían y nosotros muchas veces debemos respetarlo. Pero también os digo, es que si se respetara en todos los casos, pero si respeta en una momia, en toda España y encima Canarias, que es la de las pocas piezas que había en el Museo Arqueológico, que es lo que a mí a veces un poco me toca un poco la moral, que para una cosa que había y que atraía al público y que te atraía de la cultura canaria del Museo Arqueológico, la han quitado, que parece que es que no sé, muchas veces de algunas culturas de este país de tal, parece que tienen algo en contra en los museos arqueológicos, porque para mí un museo arqueológico nacional es que tenga cosas por igual. Si tiene de Canarias 8 piezas, es que realmente me parece una tomadura del pelo. Así que veremos qué pasa en el futuro con esta momia. Si al final vuelve a Canarias para tener allí un almacén, vuelve a otro sitio. Mi solución ya lo he dicho. Tener a la vitrina se puede tener para que nadie lo vea, o sea que con el mismo cartel, disculpe las molestias, que nadie va a saber absolutamente que va a estar ahí la momia, o probablemente nos enteremos, pero es que nadie lo va a ver porque se pone con unos paneles y unas cosas para que no se vea, pero va a estar bien conservada, pero bueno. Aquí nos importa muchas veces más la ética y demás, que me río yo de la ética, de la moralidad y de los restos humanos y tal, cuando muchas veces se hacen cosas mucho peores, se han dejado necrópolis enteras que las excavadoras en la cara y ahora vamos de que nos preocupa nos preocupa la moralidad. Y cuando se cargaron el foro romano entero de Córdoba para hacer la estación de AVE, ahí la moralidad y los restos humanos, que también había necrópolis y total, ahí nos la importaba todo el país. Entonces hay que ser un poco coherentes. Así que bueno, nos vemos en el siguiente podcast y adiós.